Pues ahora daremos inicio a nuestro último panel denominado Generación de Energías Limpias. ¿Dónde estamos? ¿Cómo está el mercado? ¿Y qué viene para la generación de energías? En lo que nuestros panelistas están preparándose para poder acompañarnos en el estrado, daré lectura a la breve semblanza de cada uno de ellos. Empezando por el doctor Luis Guillermo Pineda Bernal, quien es comisionado de la Comisión Reguladora de Energía. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en Gestión Pública aplicada en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. También tiene un doctorado en Administración Pública por el Atlantic International University de Estados Unidos de América y adicionalmente ha desarrollado estudios de posgrado en el IPADE. Se ha desempeñado como presidente de la Junta Fiscal de Conciliación y Arbitraje número 37 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y fue encargado a nivel nacional del Servicio Público de Conciliación de dicho órgano jurisdiccional. Ha desempeñado diversos cargos, entre los que se distinguen titular del órgano interno de control, así como titular de las áreas de responsabilidad y quejas de ambos en Pemex Petroquímica y titular de las áreas de responsabilidad de quejas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, fungió como secretario particular de la Contadora Mayor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, entre otros cargos públicos. Fue ratificado por el Senado de la República como comisionado de la Comisión Reguladora de Energía el 28 de abril de 2016, para un periodo de 7 años de sucesión anual, con la posibilidad de ser designado nuevamente por única ocasión en un periodo igual. Por otra parte, el ingeniero Gerardo Cervantes, director comercial de Enel Energía, cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector energético con especialidad en el ámbito de electricidad. Entre sus actuales responsabilidades está encabezar las negociaciones y ejecución de los contratos de compra de energía PPAs, además de transacciones de certificados de energía limpia. En su trayectoria, ha formado parte de algunas de las principales compañías de energía en el mundo como Gas Natural Fenosa, Electricité de France y, por supuesto, Enel. Tiene el grado de ingeniero mecánico eléctrico por el Tecnológico de Monterrey, así como estudios de especialidad en alta dirección en el IPADE y en la Escuela Superior de Dirección de Empresas de IPADE de Barcelona, España. También nos acompañará Vicente Aparicio Grau, director comercial de Iberdrola México. Tras una trayectoria de más de 20 años en el sector energético global, ocupa actualmente el puesto de director comercial de Iberdrola México. Ha colaborado de manera internacional con Iberdrola, desempeñando actividades estratégicas para el grupo. Un ejemplo de ello fue el liderazgo del negocio de mediana y pequeña empresa en España. En México ha sido responsable del análisis de mercado eléctrico, el sistema tarifario, el modelo de liquidaciones y de regulación para el sector mexicano. Además, también ha representado a Iberdrola ante importantes organismos de gobierno como la Comisión Reguladora de Energía y de las negociaciones para contratos de gobierno como lo son la Comisión Reguladora de Energía y contratos también para la interconexión, transmisión y respaldo de la Comisión Federal de Electricidad. Es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Valencia y cuenta con maestría en Gestión de Calidad y Medio Ambiente y estudios en Business Management por la Universidad de Harvard Extension School. Y por último, nos acompaña también el maestro Fidelmar Molina García, líder de segmento de Utility ABB México. Él es responsable de la estrategia de ABB México para el sector público y sector privado para Power Utilities. Es responsable de las actividades de desarrollo de negocio en ABB para los subsegmentos de redes de energía, transmisión y distribución y generación convencional. Él es ingeniero electricista con más de 25 años de experiencia en el sector eléctrico y ha ocupado diversos cargos técnicos comerciales en empresas multinacionales del sector eléctrico en las áreas de transmisión y distribución de energía. Y por último, también nos acompañará como moderador el maestro Eduardo Barrera Montañez. Bienvenidos. Muy bien. Pues muy bien, llegamos a la última sesión del día, una sesión muy interesante,
como pueden escuchar, tenemos un panel de lujo. Tenemos la presencia del doctor Guillermo Pineda de la CRE, comisionado de la CRE. Él viene desde la administración anterior, ¿no, doctor? Entonces, es un gusto que siga con nosotros. Y también tenemos sponsors de primer nivel que han estado participando en la cuestión de generación de transformación. Bienvenido, Gerardo. El tráfico de la ciudad no garantiza horarios, pero bienvenido. Y nos acompañan, como escucharon, las empresas Iberdrola, ABB, Enel, que son de los sponsors a nivel mundial más potentes que tenemos y que están participando con una actividad importante en México. Con el tema de generación eléctrica, los puntos que queremos comentar, y mi primera pregunta sería para el doctor Pineda. ¿Cuál es la situación actual de la oferta y la demanda de electricidad en México? ¿Cómo estamos viendo esta situación, doctor? Cómo no, con mucho gusto. Buenas tardes a todos. Yo sé que este panel, al ser el último, ya quieren irse al cóctel, pero son temas interesantes, desde luego, que vamos a tratar. Y efectivamente, uno de los puntos que en este caso vemos con mucha atención en la Comisión Reguladora de Energía es el referente a la demanda eléctrica. Y ahí estamos en un punto de quiebre muy importante, porque de acuerdo a las últimas estadísticas, tanto de CENER como CENACE, se ha estimado un crecimiento en la demanda de 3.1%. Mas, sin embargo, en el último año, 2018, que se tiene establecido, el crecimiento de la demanda es 4.44%. Y si bien, aún con la capacidad instalada eléctrica, podemos considerar que no hay urgencia ni hay un foco rojo, sí debemos de establecer que si no seguimos con la subasta, que es la cuarta que está suspendida para revisión por parte del nuevo gobierno, evidentemente vamos a encontrar que la demanda puede rebasar la capacidad instalada. Y ahí podemos caer en una situación de un foco rojo y de alerta, porque definitivamente el crecimiento que se ha dado últimamente en cuanto al apoyo de las energías renovables ha sido determinante. El crecimiento en capacidad instalada en procedimiento convencional no ha crecido tanto como el crecimiento, en este caso, con energías renovables. Y esto habla de la necesidad de seguir impulsando, y qué bueno, me da mucho gusto, me alienta el saber que la secretaria Nale ha considerado que va para adelante, en este caso, los proyectos de energías renovables. También me alienta el hecho de que haya manifestado en la mañana que se está revisando la cuarta subasta eléctrica, porque de alguna manera es lo que va a apoyar el crecimiento de la generación con energías limpias, y tenemos un compromiso a nivel internacional suscrito por México como país que tenemos que cumplir, que es llegar al 35% de generación con energías limpias para el 35. Y si no lo logramos, estaríamos, en este caso, si no detonamos esas subastas de largo plazo, que es la cuarta que está detenida, tendríamos un problema. Aquí lo importante es resaltar que la demanda sigue creciendo y la instalación o las capacidades que tenemos de centrales eléctricas en convencionales va muy lento su crecimiento, y el detonador son energías limpias. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer y cómo vemos en la Comisión Reguladora de Energía este punto? Que debemos de seguir impulsando los proyectos de energías limpias, renovables, a través de las subastas eléctricas. Y no hay que olvidar que México ha sido un referente internacional por precio y desarrollo. Aquí ya tenemos el 65% en operación de la primera subasta de centrales eléctricas y un 18% de la segunda. Efectivamente, el nuevo gobierno ha querido, en este caso, revisar con atención el que todo lo que se proyectó en las tres subastas anteriores se lleve a cabo.
y es legítimo, es un nuevo gobierno que tiene que evaluar propiamente las características de cada una de las subastas. Luego entonces, para mí, y lo dejo muy enfático, la Comisión Reguladora sí ve con mucha atención que la demanda eléctrica crece, mas sin embargo, si paramos, en este caso, los proyectos de generación de energías limpias, va a llegar el momento en que podemos sí entrar en crisis y en alerta crítica por, en este caso, el parar esos proyectos. Muchísimas gracias, doctor. En ese sentido, las otras centrales que no son de energías limpias, pero los ciclos combinados, los IPPs que comentaba el doctor Rojas, con ellos no se puede abastecer y cubrir esta posible, me refiero para equiparar oferta con demanda ante a este retraso, suspensión de subastas eléctricas? Desde luego que en el desarrollo del sistema eléctrico nacional hemos visto que en este caso los contratos bilaterales han tenido una gran importancia y un gran peso en el desarrollo del sistema eléctrico. Mas, sin embargo, yo siento que la tendencia mundial e internacional es precisamente ver sobre el desarrollo de proyectos de energías limpias, de energías renovables. Hemos dicho y hemos sostenido que tenemos una radiación solar en México muy importante que puede ser aprovechada para, en este caso, los parques fotovoltaicos. El aire en México, en el desarrollo de parques eólicos, ha sido un detonante importante, tanto Tamaulipas como Oaxaca, Monterrey y otros, Coahuila, donde el aire es laminar y constante. Entonces, esos recursos son los que se deben de aprovechar. Insisto, no va a ser posible en un momento dado cumplir con los compromisos internacionales si no detonamos proyectos de energías renovables y energías limpias. Excelente, está muy claro y como bien dice, vemos esta congruencia yo creo que en todos los niveles. Hoy lo confirmó la secretaria diciendo renovables va para adelante, la CRE está en la misma posición y pues yo creo que aquí nos gustaría conocer a los sponsors desde su punto de vista, cuál es su visión, considerando el mix energético, considerando estos compromisos internacionales, ¿qué nos pueden decir? Si quieres arrancamos contigo, perfecto. Vicente. Bueno, pues primero muchas gracias Eduardo por la invitación, la verdad es que es un honor también compartir con los panelistas este evento. Bueno, la visión que tenemos nosotros fundamentalmente arranca, pues bueno, compartiendo con lo primero que se ha comentado. Sí que es verdad que México en los últimos años está creciendo al 2%, se está hablando incluso de crecimientos mayores, indudablemente eso implica una mayor inversión pues en el sector eléctrico. Yo creo que al final el sector eléctrico es un sector básicamente motor de la economía, ¿no? Y estratégico. Nosotros lo que, en un primer punto, yo creo que como empresa que somos, lo que tenemos claro es que nuestro papel no es indudablemente ni hacer política ni planificación energética, es decir, eso le corresponde al gobierno, ¿no? Entonces, en ese contexto, indudablemente, nosotros no vamos a entrar tanto en la idoneidad o no de las subastas eléctricas, eso, indudablemente, eso lo tenemos que dejar al gobierno y el gobierno tiene que ser el que de alguna forma establezca de qué forma tiene que cubrirse esa demanda, que yo creo que es al final para nosotros lo importante, ¿no? Es decir, que se establezcan los mecanismos necesarios para que de alguna forma México vaya creciendo en infraestructura, vaya teniendo al final un sector energético cada vez más eficiente, que permita que esa eficiencia se pueda trasladar a los usuarios y hacer también que indudablemente las personas tengan unos menores costos energéticos y las empresas puedan ser más competitivas, ¿no? Para nosotros eso es el fondo en principio de la cuestión. Indudablemente somos una empresa con mucha vocación renovable, ¿no? Comentaba hace un rato que cerca del 70% de nuestra capacidad de generación está libre de emisiones, es decir, en eso somos una empresa líder a nivel mundial, ¿no? Y indudablemente tenemos un compromiso muy grande con la parte renovable, ¿no? Pero bueno, entendemos que al final el papel de las empresas es contribuir indudablemente, de acuerdo con el marco que se establezca, pues al crecimiento del país. Entendemos que es importante, en este caso, pues contar con empresas comprometidas con el país, con empresas que le estén aportando al país indudablemente beneficio de largo plazo, porque este es un sector de largo plazo, es decir, al final indudablemente estamos hablando de inversiones muy grandes y de inversiones estratégicas, ¿no? De acuerdo. Y Gerardo, en él, ¿cómo ve esta cuestión? A ver, nosotros
primero, empezar por ratificar el hecho de que, como dice Vicente, ¿no? Las empresas estamos aquí para colaborar en el marco en el que nos dispongan. Nosotros hemos trabajado en países seguimos trabajando en países de toda clase de afiliaciones, con toda clase de regímenes distintos, ¿no? Que incluso han cambiado a través del tiempo durante nuestra estancia en esos países. Con lo cual, entendemos que nuestro objeto allí es el de colaborar en las reglas que existan. Pongo un ejemplo muy, muy puntual. Nosotros ahora mismo seguimos con el acelerador hasta dentro de la inversión que estamos ejecutando. Nosotros tenemos por ejecutar entre ahora y el final del siguiente año algo como $1,000 millones, que no es poca cosa y seguimos absolutamente comprometidos con ello. Acabamos de publicar nuestro plan estratégico a nivel global y podrán ver, los invito a que lo revisen, que el área de renovables y concretamente en Norte y Centroamérica, de México y Estados Unidos, son el polo de mayor crecimiento del Grupo Enel. Y este es un plan que acaba de surgir hace semanas, ¿no? Ya en nuestra nueva situación como país. Con lo cual, es una muestra del compromiso de la empresa a seguir colaborando en el marco de las instituciones que tenemos hoy y de cómo vayan evolucionando las mismas, ¿no? Eso es un tema súper importante de mencionar. Y el segundo, y en este foro creo que es importante, o es el foro más apropiado para decirlo, los fundamentales están allí. O sea, una cosa es el marco regulatorio que te pongan para trabajar, cuáles son las reglas del juego y demás, y otro es que los fundamentales de la inversión existan. O sea, al final de cuentas, creciendo a menos del 2% como crecimos el año anterior, la demanda creció 4.4%. Estamos proyectando crecer entre 3,5 y 4,5 este año, y si todo salga bien, dedos cruzados para todos, creo, logramos este objetivo de crecer al 4% anual, estamos hablando de demandas del 6-7% eléctricas. Es decir, tenemos que meter en el sistema entre 2.500 y 5.000 megawatts de generación cada año. Y eso se tiene que hacer. Y eso se tiene que hacer en colaboración entre el sector público y el sector privado. Y además ha sido muy claro el gobierno mexicano en que así desea hacerlo, en colaboración. Dicho lo cual, todo nos sigue diciendo que para el Grupo Enel México es un sitio donde la inversión hace todo el sentido del mundo. Y con lo cual sigue siendo uno de los polos principales de crecimiento. Entonces, es cierto, las subastas fueron un mecanismo comercial para impulsar el crecimiento masivo de ciertas inversiones. Muy exitoso. Como cualquier otro mecanismo es susceptible de evolucionar y como cualquier otro mecanismo comercial compite con otras estructuras. Ya veremos cuáles son las que se establecen. Lo cierto es que sí, el establecerlas apremia, porque estas inversiones, como cualquier otra, maduran, tienen un tiempo de maduración. En el caso de las renovables, que son, digamos, las de generación, las que tienen un time to market más rápido, en tanto una central convencional, desde que te plantas la idea de hacerla hasta que efectivamente produce, pasarán 3, 5 años, las renovables pasan tal vez 2, pero son 2 años, con lo cual es importante, pensando en el 2021 y en adelante, exactamente cómo es que queremos detonar esa inversión. Y eso no es algo que puede seguir esperando mucho tiempo más. Con lo cual, creo que la posición que debemos de asumir nosotros como industria es la de, una vez entendiendo cuál es el esquema en lo esencial que se quiere instituir para detonar esas inversiones, colaborar con nuestro expertise técnico y de ejecución para llegar lo más rápido posible a eso. Excelente, Gerardo. Pues bueno, seguimos viendo alineado literalmente gobierno, regulador, participantes. Hoy en la mañana comentaba la secretaria que las razones por las que suspendieron las subastas iban ligadas a que la primera subasta iba al 62%, nos comentó. De la segunda subasta iban al 9% y de la tercera estaban en 0%. Los tiempos que tú nos estás dando pues nos hacen pensar que son las que más rápido se pueden poner en operación. Y el otro argumento que nos dio va ligado al tema de la transmisión, ¿no? Nos dijo, ahí tenemos un tema. La transmisión, estamos saturados, no tenemos capacidad y se tiene que invertir más. No pudimos en ese momento desarrollar, estaba dándonos la política energética, por así decirlo, pero este tema de transmisión me lleva una pregunta directamente para ti. Sí.
¿cómo hacemos Fidelmar en estos momentos de cuánto tiempo estamos hablando para que toda esta cuestión de transmisión pueda entrar con una fuerza que nos permita evacuar lo que se está generando en Oaxaca, por ejemplo, o lo que se tiene en Baja California? ¿De qué tiempos estamos hablando? ¿Cuál es la opinión de ABB en este sentido? ¿Cómo podemos apoyar al gobierno para darles un timeline y una estrategia de inversión en transmisión? Sí, bueno, muchas gracias primero por la invitación y un placer estar con mis compañeros panelistas. ABB, como hemos comentado, es un socio tecnológico para las empresas eléctricas. Con Comisión Federal hemos trabajado toda la vida. Tenemos más de 70 años en México y, por supuesto, también operamos en muchos países del mundo. Y lo que te puedo comentar es que transmisión, generación y distribución trabajan como un rompecabezas, como un engrane. Entonces, se debe tener suficiente infraestructura en las tres partes para que pueda funcionar. Debe ser, digamos, congruente el crecimiento de la transmisión con el crecimiento que se tiene en generación. Y yo iría más allá, es decir, en algún momento se debe planear la transmisión para que sea un incentivo para la generación. ¿Qué quiero decir con esto? En la forma tradicional como se ha venido haciendo el crecimiento de la red, ha sido mallarla e ir subsanando o ir creciendo a un ritmo, digamos, que va aliviando la inclusión de generación en las regiones. Con los corredores de energía, como se plantearon en el 2015, con la antigua reforma energética, lo que se buscaba era tener, digamos, estos autopistas, les llamaron en un momento dado, de energía, donde no solamente se daba salida a los más próximos proyectos de generación, muchos de ellos generación renovable, sino también ver hacia futuro y tener más, digamos, espacio para la salida de la energía eléctrica, ¿no? En ese aspecto, yo creo que la Comisión Federal debe pensar en replantearse esos corredores de energía. El doctor Rojas mencionaba el costo como un obstáculo para ello. Creo que técnicamente nadie tiene duda de que es la mejor solución y en este rubro lo que queremos es como, digamos, una recomendación, es mirar no solamente los refuerzos de la red o cómo aliviar, digamos, lo que a corto plazo se tenga que hacer, sino plantear el mallado, pero también, digamos, estos corredores de energía, que hay que decir, es un paso también hacia las redes inteligentes. Cuando hablamos de renovables, ya estamos hablando de una red moderna, ya no es esta red tradicional donde antes digamos, el centro de consumo y la generación estaban en un extremo y otro, sino que actualmente las redes son muy complejas y las líneas de corriente directa, digamos, es un paso hacia la modernidad, hacia tener redes inteligentes y también en las redes de corriente alterna. Esto se debe asumir mientras la penetración de energías renovables va incrementando. Estaba el ejemplo de los países escandinavos, donde, por ejemplo, Suecia intercambia energía con Dinamarca. Dinamarca proporciona energía eólica a Suecia, perdón, a Noruega, y Noruega en respuesta suministra energía hidroeléctrica. Entonces esto es muy importante. Yo quiero reconocer que la gente de Comisión Federal, los técnicos son muy capaces, pero en este sentido la transmisión está ahora en este mismo momento revisándose en un documento que es el PRODECEN. Este PRODECEN debe ser publicado a finales de mayo, principios de junio, y ahí, digamos, se van a establecer cuáles son las obras y sus prioridades, y la expectativa de nosotros es que dé, digamos, salida o solución a los requerimientos más próximos. Este documento es elaborado entre el SENACE, la Comisión Reguladora de Energía, y CFE también tiene una participación importante. Entonces yo confío en que en el PRODECEN de 2019 estos retos sean solucionados ahí.
Pues doctor, en ese sentido, el Prodecen, ¿qué viene en parte de transmisión? ¿Qué podemos esperar? Si está tan evidente la situación de saturación, de ya líneas que tienen, no sé, años de estar operando, donde ya su eficiencia no es la misma, ¿qué viene en el Prodecen en ese sentido para apoyar el desarrollo de las renovables, la evacuación, etcétera? Es algo que también la Comisión Reguladora de Energía ve con mucho cuidado. Cuando se paran las licitaciones de estas dos líneas de transmisión tan importantes, voy a hacer un ejemplo muy claro. Baja California, sabemos que no está interconectado con el sistema nacional y que el crecimiento en Baja California Sur de energías renovables fotovoltaicas sobre todo ha sido exponencial, pero va a llegar el momento y ya existe a raya de actualidad el que ya haya saturación en nodos y no puedan en un momento dado detonarse más desarrollo de energías renovables. ¿Qué va a pasar? No solamente la congestión, sino la interconexión. SENACE incluso acaba de solicitarnos como medida de emergencia autorización para comprar potencia. Por lo mismo, viene la época pico de mayor demanda de energía, que es mayo, junio, julio, donde vemos que todas las centrales eléctricas tienen que ponerse a funcionar y sabemos que el despacho de las energías normalmente se hace de la más barata hasta la más cara. Y coincidentemente en Mulegé y Peninsular hay una demanda de 3.99% en este caso, y donde en Baja California Sur existe el mayor precio de generación que comparado ya con un PML, o sea, con el precio marginal, margina los precios y es donde más cara existe la energía. Ya no hablemos de la península de Yucatán y el problema de la evacuación de la energía en la parte del Istmo. Entonces, nosotros estamos conscientes de que en el Prodecen se deben de considerar estas inversiones como una urgencia, no solamente para evacuación de energías limpias, sino para evitar que haya congestión ya en los nodos. Los nodos en gran mayoría en el centro del país están saturados y en muchos ya tienen foco rojo y de acuerdo en este caso al código de red, sabemos que la reserva operacional no debe de rebasar abajo del 4, pero si seguimos manteniendo este ritmo, sí podemos llegar a la alerta roja. Entonces, son consideraciones que la Comisión Reguladora de Energía toma como puntos a desarrollar, porque sobre todo la línea del noroeste, que bueno, en este caso de Baja California, es sumamente importante y yo pienso y me da gusto que el gobierno esté haciendo un análisis crítico y que coincida con la necesidad de licitar o de invertir en esas líneas que son necesarias, porque no es algo que no se necesite, es algo que todos los países en crecimiento y en transición energética como el nuestro, donde las energías renovables están teniendo un buen camino, debemos de apoyarlas obviamente con este tipo de líneas y con este tipo de licitaciones o inversión que el gobierno haga en este sentido. Muy bien. Pues bueno, estamos viendo entonces un programa donde se habla de la parte de generación, la parte de transmisión. Estamos viendo que las subastas están suspendidas en lo que se da tiempo a que se desarrollen las inversiones ya pactadas. Mi pregunta a los sponsors sería, ¿y entonces en qué vamos a invertir? ¿No? Y estamos enfocados, estamos viendo que renovables es lo que tenemos que hacer, pero hay pipeline a través de contratos bilaterales, hay pipeline con el riesgo merchant, el merchant que en algún momento lo comentamos en el panel de financiamiento, ya empezamos a ver bancos que financian esto, no solo banca de desarrollo, sino banca comercial. Sabadell planteó ahí posiciones en ese sentido, donde ya están financiando con Bancomext un primer parque 100% merchant. Entonces, para ustedes, en ese sentido, ¿se detiene, se amplía el pipeline? ¿Qué están viendo? ¿Vamos a aprovechar merchant? ¿Vamos a hacer contratos bilaterales? Y en ese sentido, también muy importante, ¿qué plazos están viendo en los PPAs? ¿Por qué? Porque venimos de contratos donde los bancos decíamos 20 años y un blue chip o no hago nada. Y ya después le bajamos a lo fresa y dijimos, bueno, 15 años. Y bueno, ya blue chip no, pero que sí sean
potentes financieramente, ¿no? ¿Qué están viendo ustedes ahorita? A ver si quieres arrancamos contigo, Gerardo. Lo primero es, creo que de repente esa es una visión, primero un poquito clásica, ¿no? Sí. Y segundo, muy aislada, porque está vista desde el inversionista de generación. Yo voy a hablar de nosotros. En el caso nuestro, nosotros somos una empresa de energía, no somos una empresa exclusivamente de generación. Con lo cual, nuestro negocio esencial, en realidad, es comercializar energía. ¿Por qué digo esto? Del 100% de la demanda de este país, más de la mitad es industria e industria de media a pesada. Es decir, todos ellos, la mitad de la demanda de este país es elegible para irse a buscar la electricidad por sí mismos, sin depender de tarifas reguladas, sin depender de empresas estatales, ¿vale? De buscarse la vida, pues, ¿no? de hacerse su propia optimización en ese sentido. Es claro que después de 60 años de no tener lo que hacer, el tener la oportunidad de hacerlo ahora no es muy intuitiva, pero está allí. Estamos hablando de 150 terawatts-hora años, es una barbaridad, es lo que consumen 5 veces Centroamérica, ¿vale? Es muchísimo. Entonces, oportunidad hay toda la que quieras. Ahora, sobre los contratos, el pensar en contratos bilaterales, de nuevo, es pensar desde la perspectiva del generador, es decir, ¿cómo le hago para que me para transferir el riesgo? Ya no tengo subasta, entonces se lo transfiero del comprador de la subasta a un comprador privado. Es que no funciona así. En realidad, para eso existen suministradores calificados. Para eso tenemos, por ejemplo, empresas como Enel Energía, ¿no? Una filial de nosotros, que lo que hace es gestionar ese portafolio. Entonces, ¿de qué depende el que detones inversión con esa estructura? Que tengas la capacidad de estar sirviendo un portafolio amplio de clientes que puedas estar haciendo rotar y que le permitan dar seguridad a esa inversión de generación. Entonces me preguntas, plazos de contratos, tan cortos como 2, tan largos como 20. Tienes que hacer una mezcla de todas esas cosas. Ciertamente es mucho más complejo, requiere unas cualificaciones técnicas bastante mayores que ese plain vanilla PPA, vendo, transfiero el 100% del riesgo, pero también tiene unas rentabilidades bastante más razonables. Entonces, hay muchísimo. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos construyendo una planta Magdalena 2 ahí en Tlaxcala, ya va bastante avanzada, yo creo que la echamos a andar en unos 3 o 5 meses, que está 100% dedicada a eso. Y todo el pipeline que traemos ahora de las inversiones que les comenté, del plan de negocios de Enel Norte Centroamérica, están esencialmente enfocadas a eso. Es decir, nosotros ya desde que hicimos nuestros números de cómo queremos crecer en este país, no estaba enfocado a un solo esquema, ¿vale? Ya traía en mente el crecer a través del mercado desregulado, porque es a lo que nos dedicamos en Chile, en Brasil, en España, en Italia, en Colombia. Este es nuestro negocio, ¿no? Ciertamente las subastas son un mecanismo importante para detonar, pero luego la industria se tiene que buscar la vida también. Es que los vimos tan activos en la 1, en la 2 y en la 3. Bueno, que sabemos decíamos, hacer bien las dos cosas. Parecía que si lo tenemos ahí lo aprovechamos, ¿no? Y mire, del otro lado, Iberdrola dijo, a esos precios yo no voy. Efectivamente, ¿no? Nosotros la verdad es que no participamos en las subastas, no se nos adjudicó, ni tenemos ninguna planta en ninguna subasta, ¿no? Es decir, esa no es la filosofía de Iberdrola, ni siquiera hemos anclado en nuestras inversiones hasta el 2024 en ninguna subasta, es decir, nuestra filosofía va de otra forma, ¿no? Efectivamente, somos una empresa, pues también, somos una empresa energética, somos una utility, entonces, básicamente lo que nos debemos es a nuestros clientes, y con esa filosofía de debernos a los clientes, estamos enfocados también en México. Digamos ya, pues de hecho este año cumplimos ya 20 años en México, tenemos contratos celebrados con clientes industriales desde hace mucho tiempo, y la vocación de la empresa es el cliente industrial, es decir, esa es la vocación y ese es el objetivo de la empresa en México. Nosotros estamos ya construyendo, bueno, y ya en operación plantas que llamas merchant, es decir, plantas dedicadas 100% a clientes industriales, es decir, no son proyectos, ¿no? Y nuestra vocación indudablemente sigue siendo esa, ¿no? Indudablemente en este contexto, claro, pues ¿qué requerimos? Pues requerimos certeza. Yo creo que al final lo que se requiere cuando ocurren este tipo de cosas es que exista un marco regulatorio certero, ¿no?
que permita que efectivamente las inversiones que se están dando pues se puedan llevar a cabo y indudablemente se tenga una visibilidad de futuro, ¿no? Y respecto a los contratos, pues bueno, coincido con lo que dice Gerardo, yo creo que al final los contratos los marca el mercado, yo creo que no hay contratos ni buenos ni malos, ¿no? Ni los buenos son los de 20 años, ni los malos son de 2, ni lo contrario, ¿no? Yo creo que al final de lo que se trata es de acercar el producto a lo que realmente requiere el cliente. Indudablemente, eso yo creo que es el objetivo de cualquier empresa que venda energía, ¿no? Y nosotros, pues en España tenemos contratos de un año y hay contratos también de muy largo plazo, igual que en Estados Unidos, en Reino Unido y también en México, ¿no? Cada empresa indudablemente gestiona su riesgo de forma diferente. Yo creo que en el mundo de la electricidad lo que ha pasado, ya ha pasado en otros países y va a pasar en México indudablemente y está pasando, es que la empresa también puede gestionar su riesgo en el producto eléctrico, ¿no? Hasta ahora pues venimos de un entorno 100% regulado, donde indudablemente las reglas estaban muy claras y muy reguladas, pero ahora las empresas tienen la posibilidad de tener alternativas, y dentro de esas alternativas está en el tener, indudablemente, un diferente suministrador, pero también diferentes productos. Eso hace, pues, indudablemente, más rico este campo y la hora de posibilidades, ¿no? Yo creo que efectivamente, es decir, posiblemente, pues bueno, el mundo cambió, ¿no? Es decir, el tema de las subastas, pues habrá que ver en qué se lleva, en qué termina, ¿no? Pero yo creo que las empresas tenemos que estar un poquito por delante de eso, ¿no? Y indudablemente, como decía también al principio, en mi primera intervención, yo creo que también de lo que se trata es que aparezcan jugadores o participantes en este juego serios y de apuesta de largo plazo. Eso es lo que consolida un sector. Lo hemos visto también en otros países, que los problemas han venido cuando, pues bueno, han entrado empresas que le han jugado al corto plazo, le han jugado a la especulación y no le han jugado efectivamente al apostar por el país en el largo plazo y de alguna forma apostar también por el propio crecimiento del país, ¿no? Eso es bien importante. Muy bien, Vicente. Fidelmar, ¿ustedes cómo lo ven en ABB en ese sentido? Pues nosotros vemos que hay espacio para todos, ¿no? Es decir, creo que esto tiene un motor que es demográfico, o sea, el hecho de que aumenta la demanda independientemente del ambiente político, pues lleva a que todo el mundo requiera electricidad, y sea en un mercado mayorista, sea contratos bilaterales, nosotros creemos que, como bien decía Vicente, hay opciones para todos. Hemos visto este boom, digamos, desde que empezó los renovables en México, y creo que es una apuesta del gobierno seguir en ese sentido. Ya lo habían mencionado las autoridades. Hace 15 días también, digamos, en el Congreso de Eólicos, también creo que todo el mundo expresó confianza en ese sentido. Y bueno, sea el esquema que nos presente el actual gobierno, pues nosotros estaremos ahí para cooperar. Creo que se ve, digamos, un crecimiento que no se detiene, porque como decía, el consumo está también atado a este tema. Muy bien. Pues bueno, a mí me gustaría agregar nomás en ese punto, si me permites. No hay que olvidar que hay un porcentaje muy interesante que es el que te detona propiamente cuál es el futuro de esto. 57.5% es, en este caso, propietario Comisión Federal de Electricidad. El 17 punto de infracción es productores independientes de energía, y el otro 25 entre cogeneración, usos propios continuos y exportación. Entonces, eso te demuestra que va para adelante. O sea, hablamos de las renovables y de las energías limpias, pero si lo vemos en un contexto real, solamente el 57% es de las centrales eléctricas propietario Comisión Federal. Las demás han sido desarrollo de inversores que están presentes desde hace mucho tiempo en México. Y yo agregaría que, digamos… ¿De hace más de 20 años? Sí. Yo agregaría que también, digamos, otro tema que se ha mencionado últimamente es el tema de las hidroeléctricas. En ese sentido, si uno hace las cuentas, pues sí tiene espacio para colocar más hidroeléctricas o digamos, aumentar ese footprint, pero creo que al final del día hay cabida para todo, hay cabida para todas las tecnologías, todas pueden convivir, y pues en ese sentido, pues también la transmisión, digamos, es también importante. Buenísimo. Claro.
Qué bueno que lo agregas. Literalmente el panel se llama generación de energía. Nos enfocamos en renovables porque es la tendencia mundial, porque estamos viendo todos los beneficios, pero también el doctor Rojas comentaba en la cuestión de gas, pues también tenemos un beneficio de estar ubicados en esta zona del planeta, ¿no? Donde el millón de BTUs lo tenemos en niveles realmente bajos, y en algún momento México apostó por este tendido, este mallado de gasoductos, que también iba a ser el que diera el abastecimiento del gas natural. Ustedes arrancaron en México claramente con los IPPs, y pues también yo creo que el mix energético implica pues usar de todo, ¿no? Me lo comentaba hace El mix rato, da seguridad, es decir, desde el punto de vista pues indudablemente de precio, pero también te da la confiabilidad, es decir, no se puede entender las renovables sin un respaldo, pues bueno, de energía en firme, ¿no? Es decir, que te permita que indudablemente cuando la generación renovable pues no está funcionando, pues tengas una fuente de generación que te respalde indudablemente esa fuente. Yo creo que se entiende. Por eso yo creo que es importante al final, indudablemente, pues que se entienda que todas las fuentes, efectivamente, como se comenta, pues son importantes, ¿no? Dentro del mix energético del país. Es una cuestión de seguridad energética. Claro. Correcto. Sobre ese tema que es súper importante, yo no necesariamente lo presentaría como respaldo, sino como integración de renovables a la red. Un tema fundamental es la transmisión. Ahora mismo, vamos, la penetración de renovables en México es Mínima. mínima. Bueno, O sea, el espacio para hacerlo sin la necesidad de hacer respaldo de generación es enorme. Pero si todo sale bien y llegamos al punto en el que ya ocupaste todo el espacio que tenías y necesitas hacer inversión, hay que ver que la principal inversión para seguir integrando renovables no es en generación, es en transmisión. Transmisión. Ese es un tema que técnicamente se aborda poco porque en este país no es tan necesario, ¿no? Porque todavía la cancha para meter más y más y más intermitentes todavía es mucho, pero eventualmente se agotará. Y es importante hablar de control de red, redes inteligentes, compensación dinámica, almacenamiento, que todos son elementos de transmisión que son los que realmente te permiten integrar más y más renovables, ¿no? A mí también me gustaría agregar, 60% de la demanda de gas natural es para generación de eléctrica. 60% de la demanda. O sea, ahí te da pauta de la importancia. Y algo que no quiero polemizar desde luego, pero lo dejo. Tenemos recursos no convencionales en México poderosísimos para explotar gas shale. Es un tema, desde luego, que tiene mucha controversia y demás, pero por seguridad energética, por Dios, el día que aquel señor diga cierro la llave, vamos a tener un problema serio en este caso, desabasto de gas natural. Y cuando sabemos que el 60% de nuestra generación es a través de ciclo combinado y de gas natural, aguas, ¿eh? Nada más lo pongo ahí y es algo que ojalá, así como el nuevo gobierno ha ido cambiando de discurso en el sentido de que van las renovables, necesitamos la inversión privada, nacional y extranjera, etcétera, también algún día cambiemos el chip y digamos que tenemos que explotar, en este caso, los recursos no convencionales, que tenemos un gran potencial para tener gas natural a buen precio. Y en Estados Unidos lo están regalando, están quemándolo, a veces te pagan hasta por extraerlo porque no hay manera ya por el norte ya de Estados Unidos. Entonces es un tema muy interesante que hay que tomar en cuenta. Algún día vi un mapa, precisamente en Estados Unidos estaba perfectamente ubicado todos los yacimientos de gas. Así es. Y estaba la frontera y de México no se veía nada. Y decíamos que Dios no habla español o qué No, pasa y habla aquí? mucho. Y la verdad sí, y no, claramente es porque no se ha hecho toda la parte de estudios de sísmicas, etcétera. Pero pues bueno, yo creo que nos podemos seguir aquí con un rato, pero ya yo creo que el cóctel ya nos llama a todos. No sé si hay alguna pregunta de parte de la audiencia, algunas preguntas para nuestros panelistas. Como les dije, el cóctel ya nos llama a todos. Entonces, pues les agradecemos muchísimo, en verdad. Por favor, Rosanetti, una pregunta. ¿Nos pasan un micrófono por acá? Sí, no sé, probablemente los panelistas tuvieron la oportunidad de escuchar al doctor Rojas y hay una serie de elementos que definitivamente hay que atender, digamos, en términos de la preocupación de la CFE. Por un lado está la percepción del costo del respaldo a renovables. No es una percepción nueva, Gerardo lo sabe muy bien. Yo también la conozco desde hace varios años.
y digamos que pasan los años y sigue siendo el argumento, ahí está. ¿Cómo ayudar a que esta CFE finalmente pueda tener la visión del avance tecnológico que existe actualmente en el planeta Tierra y cómo se está resolviendo el tema del respaldo? Creo yo que si no atendemos esa preocupación de la CFE, difícilmente, digamos, el argumento va a seguir siendo válido y eso de manera natural genera una oposición por parte del actual gobierno. E insisto, me parece que lo válido es atender la preocupación y ayudarlos a resolverlo. Y por el otro lado, coincido al 100%, el cuello de botella, y digo, ahí sí creo que no hay ninguna duda, el cuello de botella del sistema eléctrico es la transmisión, lo dijo la secretaria y se ha repetido a lo largo de todo el foro. También me parece entonces que si bien hay un consenso en el sentido de que hay que resolver y hay que invertir en la transmisión, también es cierto que lo que se dijo hoy es que es un área exclusiva del Estado y le corresponde al Estado invertir en ella, punto. Entonces, ese es un tema que también hay que resolver considerando que las finanzas de nuestras empresas del Estado pues están como están. El doctor Rojas fue bastante claro, ¿no? Entonces, simplemente es como un poquito para llamar a la reflexión de cómo resolver estos argumentos que son absolutamente válidos para el incumbente, y el incumbente finalmente tiene digamos, hoy tiene la sartén por el mango. Y dado que todos queremos evolucionar, avanzar, todos juntos hacia el mismo lugar, insisto, creo yo que hay que atender este reclamo, porque de repente, y esto es muy normal, lo que termina pasando es que los discursos son como antagónicos y no se tiende el puente para conectarlos. ¿Cómo hacer entonces para que estas visiones modernas puedan conectar con esta visión interna que plantea esta enorme preocupación? De acuerdo, Rosanetti, muchísimas gracias. Yo creo que son puntos muy válidos que tenemos que considerar los que vayamos a participar en todo el Plan Nacional de Desarrollo y que podamos acercarnos al gobierno para trabajar directamente. Pues nuevamente muchísimas gracias a todos. A nombre del IMEF les agradecemos muchísimo su participación. Y pues bueno, si nos pudieras… ¿Quién es?